Cristian Herren, adelante, estamos contigo. El asesino del profesor Nivaldo ha hecho noticia. Y ha hecho noticia no solamente porque en estos momentos se encuentra castigado por parte de Gendarmería, sino que ha hecho noticia por esta fotografía. Una fotografía que se tomó en su celda. Él tiene, y uno se puede preguntar, ¿por qué tiene este derecho el asesino condenado del profesor Nivaldo Villegas? El uso libremente de un teléfono celular, se toma fotografías selfie, está conectado a redes sociales, conversa con sus familiares y además intercambia elementos al interior de la cárcel para obtener beneficios prohibidos. Esta fotografía se la tomó con un teléfono celular que intercambió por un televisor que él tenía. Estamos junto a Margarita Rojo, perito forense y además analista de inteligencia, para conversar de este hombre que además dice: estoy renovado, soy otro, porque se hizo evangélico, y él dice que ahora sí ha cambiado. Todos los detalles del uso del teléfono celular, del contacto que él tiene con el exterior a través de teléfonos celulares, a continuación con la siguiente historia asociada a Francisco Silva al interior de la cárcel. ¿Cómo lo vive al interior de la cárcel el condenado, el profesor Nivaldo Villegas? Esta es la imagen de la discordia. Aunque usted no lo crea, se trata de Francisco Silva Les, el mismo que fue condenado a presidio perpetuo por el crimen del profesor Nivaldo Villegas. Es él quien vuelve a la noticia. La razón, esta fotografía que lo muestra al interior de la cárcel. Y no solo eso, sino que quedó al descubierto que logró obtener un celular para hacerse una cuenta en Facebook y también para comunicarse con familiares por medio de WhatsApp. Más que nada recalcar que las instituciones deben funcionar y si están fallando tienen que corregir. No es posible que por segunda vez ya esté con celulares. A nosotros con familia no le afecta, él está cumpliendo su condena. Habría burlado la seguridad del recinto penitenciario de Valparaíso para obtener el smartphone, el mismo que habría conseguido realizando un trueque. Sí, un intercambio por un televisor que era de su propiedad. El paramédico, aparte de sacarse selfies, manifestó a un pariente que se convertirá a la religión evangélica y que está pronto a bautizarse. Los mensajes en su nueva red social son categóricos. A veces es necesario tocar fondo para conocer a Dios verdaderamente. Yo no sé de dónde sacan los recursos, porque yo creo que eso no sale barato. El tener un celular hoy en día en prisión no sale barato. ¿De dónde salen los recursos eso? ¿Quién entra a esas cosas? En otro de sus mensajes publicados, usando el apodo de Fénix, se mostró optimista sobre el futuro que le depara en este proceso en que recién se encuentra cumpliendo condena por el crimen del profesor Nivaldo. Si Dios quiere, saldré antes de lo que muchos piensan. Su fotografía, esta selfie, al interior del penal se volvió viral en redes sociales. Aquí se le ve con un nuevo corte de pelo. Le confesó a un familiar que encerrado encontró a Dios, pero para la sorpresa de todos, también dice ser inocente y que podría demostrarlo para así salir antes de la cárcel. Lamentablemente hubo un proceso largo que estuvimos nosotros yendo a audiencia. Jamás ellos hablaron con la verdad. Se culparon unos a otros. No hay ninguna prueba que hayan presentado ellos que fueran inocentes. Él decía que se había acercado a Dios. Bueno, espero que sea verdad, porque él ya pertenecía a un grupo de la iglesia. Supuestamente por eso ingresó a ser paramédico para salvar vidas. No cumplió ninguna de esas cosas. Y se acercó de Dios, que esté tranquilo, que sepa los cometidos, los pecados que cometió. La parte humana de él, la parte física de él, fue condenada y ahora tiene que esperar y prepararse para el juicio final que corresponde después, nada más. ¿Pero qué pretende Francisco Silva con estos posteos en redes sociales? ¿Por qué en vez de optar por el anonimato, el paramédico busca que lean sus reflexiones? Todo podría tener una explicación. Él piensa, digamos, ¿no es cierto?, que él de alguna manera
y no puede desaparecer de la escena, digamos, ¿no? Él es un hombre importante y finalmente va a empezar a encontrar argumentos para decir que lo que él hizo tuvo este eximente o el otro eximente y que él no tuvo más oportunidad que hacerlo y se va a tratar de disculpar de una forma absolutamente espuria, ¿sí? Pero básicamente es porque él cree que la ley no es para él. Gendarmería de la cárcel de Valparaíso, mediante un comunicado, expresó que ellos constantemente están realizando procedimientos de registro y allanamiento en cada uno de los módulos del complejo, pero que pese a la labor de seguridad, a veces los reclusos logran ingresar elementos que no están permitidos. Sobre este hecho puntual, llevarán a cabo una investigación. Ellos tienen que pagar como corresponde. Yo hago un llamado a las autoridades de Gendarmería. ¿Qué pasa? Por favor, tenemos que hacer el trabajo como corresponde, nada más. Dentro de los posteos de Francisco Silva, también habla de una renovación, de un antes y un después en su persona, e incluso se refiere a lo que serían sus días en la cárcel. El otro Francisco se murió y ahora hasta le caigo bien a los otros internos. Los hermanos del profesor Nivaldo se han manifestado preocupados ante cualquier llamado de índole vengativo que pueda realizar Silva desde la cárcel. A pesar de todo el sufrimiento que han vivido en los últimos 12 meses, esta familia aún no puede estar tranquila. Claramente podemos decir que él es un psicópata. Y los psicópatas, digamos, ¿no es cierto?, piensan que ellos son especiales, que todos se lo merecen, que todo pueden hacerlo, y que ellos además tienen un poder de manipulación y convencimiento en que van a someter a todo el mundo a través, digamos, de este encanto, de esta seducción, etc. Las leyes para los psicópatas son para otros, no para ellos, porque a mí no me ocurre nada y finalmente en esta selfie y en todo esto que yo pongo en juego acá, voy a efectuar un acto de redimirme, de decir que yo en realidad soy otro, y convencer, digamos, un poco a la opinión pública que efectivamente tenía un cambio. A raíz de los hechos, la institución determinó como medida disciplinaria la suspensión de visitas contra Francisco Silva, además de diversos allanamientos que dieron con varios celulares, entre ellos el del paramédico. Es la segunda vez que Francisco Silva recibe una sanción producto de ser sorprendido con un celular. En paralelo, John Hernández pasa sus días en la cárcel de mujeres de San Joaquín, junto a, por ejemplo, María del Pilar Pérez, la Quintrala de Seminario. Todo esto tras pedir el traslado desde la cárcel de mujeres de Valparaíso. Hace unas semanas nos enterábamos que ella tiene un estatus muy alto por haber matado a su marido. Incluso es vista como una reclusa de temer por otras internas, aunque ahora, en Santiago, no recibiría las visitas, como en la quinta región. Ella nos llamó a nosotros. Yo lo único que quiero es que parezca a mi marido, nada más. Estos audios corresponden a una comunicación desconocida hasta que 24 horas la reveló. Se trata del último contacto que tuvo la familia del docente con la mujer que hoy cumple condena. Es el 15 de agosto de 2018, 5 días después de la desaparición de Nivaldo, cuando no hay novedades y los cercanos comienzan a sospechar de ella. Joan Hernández. Es el instinto lo que nos hace grabar esta conversación de aproximadamente 7 minutos. No sé, yo no quiero ser mi salvo, yo lo necesito. Eres mi pilar, güey. Él me está ayudando a armar mi casa acá atrás, él me compraba los materiales. Entre la angustia ese 15 de agosto se reunieron como familia. Edson afirma el teléfono que están grabando mientras todos reunidos escuchan la conversación. A mí me está matando esta de no saber dónde está. Ya, pues, pero es que usted se tiene que apoyar para ayudar a hablar con la verdad, pues. Porque tanta cosa tránsfuga entre medio que yo con él. Último diálogo entre Hernández y la familia Villegas. No obstante, no es el último registro que se conoce. Muchos cercanos a Nivaldo han querido compartir esos archivos. La casa, aún remodelada, es un centro de peregrinación. Solo quedan los recuerdos del docente. Bueno, un cabro bueno, sano, tranquilo, inocente, muy inocente. Era el alma de la fiesta. Cuando era
Año Nuevo, cumpleaños, algo, él siempre se disfrazaba de cualquier cosa que era moderno en ese entonces. Pero a toda esta paz siguen surgiendo nuevos antecedentes, nuevos registros, otros episodios. Más que el papá de mi hija era un mejor amigo. Yo cuando tenía problemas con él me desahogaba, él me escuchaba. Pucha. A mí en verdad me hace falta. He dejado los pies en el suelo buscándolo. Este audio fue grabado justamente en el comedor de la casa que Nivaldo había levantado para estar con Joana. Nosotros desde que la vimos a ella, dijimos, ella es. Ella tiene algo que ver que Nivaldo esté desaparecido. Yo le pedía que cortaran. ¿Por qué? Porque yo decía, como le gusta hacerse la víctima, ella está buscando que nosotros hiciéramos algo fuerte para ella decir que me están amenazando. Puede ser que ustedes, en vez de ayudarme a encontrar a mi marido, también estén sufriendo igual que usted. El interés económico siempre fue el móvil que provocó el crimen para la familia de Nivaldo Villegas. Este audio, antes de la detención de Joana, acreditaría esta teoría. Igual quiero pelear la casa porque igual la casa es de los dos, pues, ¿cachai? Igual yo me saqué la cresta por esta, ¿cachai? Y no todo es de este. Si al final nos casamos con bienes mancomunados, ¿cachai? Con sociedad conyugal. Pero empezamos a darnos cuenta de que ella usaba mucho artimañas para acercarse a mi hermano. Era manipuladora. No me pienso mover de aquí, aunque venga toda la familia Villegas, bueno, a aquí, no voy a salir. Que me saquen a amarrar los culos. Bueno, me van a sacar de mi casa. No alcanzó a pasar una semana de esta grabación cuando Francisco Silva y Joana Hernández fueron detenidos por su participación en el crimen de Nivaldo. Luego, el macabro plan que salió a la luz y la justicia que se pronunció con todo su rigor. La historia, conocida por todo el país, pero los detalles de las personalidades y el actuar de ambos, hasta la fecha, siguen sorprendiendo. Quizás el narcisismo lo saque de esa posición y él quiera seguir teniendo una vida importante, aunque esté sometido a la ley, desafíe a la ley, vuelva a burlar la ley, vuelva a hacer cosas como para decir, mira, al final la ley no me alcanza. Y eso puede seguir pasando en toda la condena. Permanentemente, en toda la condena, todo el tiempo, ¿sí? Obteniendo privilegios, buscando situaciones especiales, digamos, etcétera. Es Francisco Silva quien ahora con su fotografía al interior de la cárcel se vuelve viral, genera investigaciones y recriminaciones por parte de los entes a cargo de la seguridad del recinto. Un paramédico condenado que ha generado distintos tipos de análisis por su actuar y características. ¿Quién es realmente Francisco Silva? ¿Es el tipo sumiso que se mostró en el juicio oral en su contra? Para quienes lo conocieron, existe un lado oculto de este paramédico. Así lo relata María, quien tuvo una relación de 4 años con él. Se conocieron en un chat, acordaron una cita, pero ella se arrepintió. Al verlo a lo lejos, él insistió y a las semanas se reunieron en Valparaíso. Al poco tiempo de estar en pareja, Silva mostró su lado más violento. Hubo una discusión en una oportunidad y me pegó un combo, me tiró a la cama. En esa primera instancia fueron golpes de puño. Después de eso, lo que siempre hace, pedía perdón, que nunca más lo iba a hacer. Quedé con un hematoma en la cara, pero no hice ninguna denuncia porque la primera vez pensé que nunca me iba a pasar. Al poco tiempo ella aceptó sus reglas, un código de sumisión, algo similar a lo que habría desarrollado con Joana. En ese tiempo ya bajaba mucho de peso tras someterse a una cirugía. Así ella se vio condicionada en la relación con Francisco Silva. Comenzamos una discusión por cosas que él quería. Quería que yo me vistiera de una forma. ¿Cómo quería él que tú te vistieras? A él le gusta que sus parejas se vistan con mini, con tacos altos, botas con tacos, con petos, harto escote. Eso le gusta a él, mostrarle a los demás la persona que tiene al lado. ¿Y te pedía a ti eso? Sí. De hecho, él compraba ropa que yo debía usar. ¿Y te decía, tú tienes que ponerte esto? Sí. ¿Y si no lo hacías? Se enojaba.
A los cambios físicos se sumó el consumo de drogas. Él vivía endeudado, dice, no sabía de dónde sacaba el dinero. Yo varias veces que lo vi en su casa, encontré sustancias que no eran lo que uno ve habitual. Y le pregunté y me decía que sí, que estaba consumiendo cocaína. Él comenzó a gastar mucho dinero. Todo lo que tenía lo gastaba. Fue en ese tiempo que consumía cocaína. Con mucho esfuerzo ella se independizó de su madre y juntó el dinero para comprar su casa propia. Pese a que nunca pagó una sola cuota, Francisco Silva apareció como codeudor, debido a que los bajos ingresos de ella la dejaban lejana a pedir un crédito sin aval. Ahí conoció otra cara del paramédico, a la manipulación. Surgió un gran interés por la casa. Francisco la quería para él. ¿Qué interés tenía en tu casa? En quedarse con ella. ¿Te lo decía? Sí. Él me lo decía que a mí me iba a pasar algo y él se iba a quedar con la casa, con el departamento, que él era tanto de él como mío. Pero no es así porque yo soy la dueña del departamento, pero siempre era una fijación que tenía con mi departamento, con mi propiedad. Me decía que él iba a mandar a otras personas a hacerme daño. ¿Sabes? Me pegó combos, me tiró al suelo, me pegó patadas. Fueron minutos muy largos que no paraba de golpearme en el suelo. Estábamos solos, nadie sabía nada de lo que yo estaba pasando con él, porque ya no le podía contar a nadie, porque si yo contaba algo, él me amenazaba con hacerle daño a mi familia. En esa ocasión tampoco lo denuncié. Se sigue burlando de la justicia Francisco Silva, el condenado asesino del profesor Nivaldo Villegas. ¿Qué es lo que busca a través de estas fotos selfie que se está tomando y conectándose a través de redes sociales? Vamos a analizar todos los detalles y vamos a seguir viendo el reportaje de Margarita Rojo, que nos va a conversar justamente de este tema. Danilo Villegas, vamos a conversar al regreso de esta pausa comercial en el Muy Buenos Días a Todos. Bueno, Cristian, estábamos hablando de Francisco, el asesino del profesor Nivaldo. Da bastante rabia la selfie que se estaba sacando en la cárcel y hay una frase que a mí me indignó y que te quería preguntar y que también quiero comentar con Margarita Rojo, que la encontré preocupante. Dice, voy a salir de la cárcel antes de lo que todos piensan, si Dios quiere. Bueno, eso es uno de los antecedentes que se conocieron luego de que él fuera sorprendido con un segundo teléfono celular y se tomó justamente esta imagen, esta foto selfie para publicarla a través de redes sociales. Y con Margarita Rojo, perito forense y asesora también de inteligencia, vamos a conversar justamente de lo que él busca. Francisco Silva, Margarita, ¿qué es lo que él está haciendo tomándose estas fotografías en prisión? Claro, buenos días. Buenos días. Fíjate que en realidad la pregunta que hace María Luisa es, en realidad es como para las personas que están escuchando en sus casas deben decir que es indignante, ¿no? Sí. Pero fíjate que nos podríamos poner varias hipótesis, A ver. porque entendemos que él no puede salir y él dice que va a salir antes de lo posible, si Dios quiere. Podríamos presentar una primera hipótesis que a lo mejor podría salir si se suicida. Podría incurrir en el suicidio. Si es que no tolerara, por ejemplo. Pero eso, claro, es una buena hipótesis hasta que uno dice, se supone que él está evangélico, se supone, Claro. y además ocupa la frase si Dios quiere. Claro. Entonces podríamos decir que es a lo mejor el tema del suicidio, a lo mejor no tiene tanto sustento, pero es posible, porque recuerda, María Luisa, que muchas de las personas que tienen rasgos psicopáticos y los que son francamente psicópatas no toleran estar bajo la justicia, porque ellos se sienten superiores. Acuérdate que hay un rasgo narcisista omnipotente, importante. También hay otra forma que nosotros podríamos decir, bueno, ¿y de qué otra forma podría salir? Fugándose a lo mejor. Lo cual también es poco probable. Y una tercera hipótesis, María Luisa, es que a lo mejor él pueda presentar un recurso de revisión a esa causa, y entendemos que no lo puede hacer
toda vez que no existen antecedentes nuevos en esta causa, que den cuenta de que él fuera realmente inocente, porque se estableció en el juicio que él participó en el asesinato del profesor Nivaldo. Margarita, si comenzamos a analizar todos estos nuevos detalles, estos antecedentes que han surgido con esta fotografía. Lo decía también en la nota de Danilo Villegas, un experto. Él está desafiando a la autoridad. El hecho de tomarse una selfie desde la cárcel es decir, yo sigo burlándome finalmente de las víctimas, de la justicia, porque miren lo que puedo hacer, conectado incluso a redes sociales. Claro. O sea, Cristian, ahí nosotros vemos que él dice, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque recuerda que uno de los rasgos de la personalidad psicopática es que se siente con el derecho, con la propiedad de hacer lo que quiera, y por lo tanto lo está demostrando. Es muy desafiante, o sea, claramente desafía la ley. Ahora también busca sentirse especial, diferente. O sea, él no se va a calificar dentro de las personas comunes y corrientes, porque él se siente diferente por este rasgo psicopático que aparece ahí. Margarita Rojo lo vamos a seguir analizando porque Francisco Silva, María Luisa, dice, soy evangélico, encontré el buen camino y he cambiado. Sin embargo, cambió un televisor que él tenía por un teléfono celular. Se conectó con sus familiares, sigue atento a todo lo que ocurre en el exterior de la cárcel de alta seguridad de Valparaíso. Todos los detalles de este castigo que tuvo Francisco Silva por burlarse de la justicia lo seguimos revisando en la nota de Danilo Villegas. Se trata del último contacto que tuvo la familia del docente con la mujer que hoy cumple condena. Es el 15 de agosto de 2018, 5 días después de la desaparición de Nivaldo, cuando no hay novedades y los cercanos comienzan a sospechar de ella. Joana Hernández. Es el instinto lo que nos hace grabar esta conversación de aproximadamente 7 minutos. No sé, yo lo quiero ver mi salvo, yo lo necesito. Él es mi pilar, güey. Él me está ayudando a armar mi casa acá atrás, él me compraba los materiales. Entre la angustia ese 15 de agosto se reunieron como familia. Edson afirma el teléfono que están grabando mientras todos reunidos escuchan la conversación. A mí me está matando esta de no saber dónde está. Ya, pues, pero es que usted se tiene que apoyar para ayudar a hablar con la verdad, pues. Porque tanta cosa tránsfuga entre medio que yo con él. Último diálogo entre Hernández y la familia Villegas. No obstante, no es el último registro que se conoce. Muchos cercanos a Nivaldo han querido compartir esos archivos. La casa, aún remodelada, es un centro de peregrinación. Solo quedan los recuerdos del docente. Bueno, un cabro bueno, sano, tranquilo, inocente, muy inocente. Era el alma de la fiesta. Cuando era año nuevo, cumpleaños, algo, él siempre se disfrazaba de cualquier cosa que era moderno en ese entonces. Pero a toda esta paz siguen surgiendo nuevos antecedentes, nuevos registros, otros episodios. Más que el papá de mi hija era un mejor amigo. Yo cuando tenía problemas con él me desahogaba, él me escuchaba. Escucha. A mí en verdad me hace falta. He dejado los pies en el suelo buscándolo. Este audio fue grabado justamente en el comedor de la casa que Nivaldo había levantado para estar con Joana. Nosotros desde que la vimos a ella, dijimos, ella es. Ella tiene algo que ver que Nivaldo esté desaparecido. Yo le pedía que cortaran. ¿Por qué? Porque yo decía, como le gusta hacerse la víctima, ella está buscando que nosotros hiciéramos algo fuerte para ella decir que me están amenazando. Me dicen que ustedes, en vez de ayudarme a encontrar a mi marido, también estoy sufriendo igual que usted. El interés económico siempre fue el móvil que provocó el crimen para la familia de Nivaldo Villegas. Este audio, antes de la detención de Joana, acreditaría esta teoría. Igual quiero pelear la casa porque igual la casa es de los dos, pues, ¿cachai? Igual yo me saqué la cresta por esta, ¿cachai? Y no todo es de este. Si al final nos casamos con bienes mancomunados, ¿cachai? Con sociedad conyugal. Pero empezamos a darnos cuenta de que ella usaba mucho artimañas para acercarse a mi hermano. Era manipuladora.
No me pienso mover de aquí, aunque venga toda la familia de Villegas, weón, a aquí, no voy a salir. Que me saquen a amarrar los culos. Bueno, a mí me van a sacar de mi casa. No alcanzó a pasar una semana de esta grabación cuando Francisco Silva y John Hernández fueron detenidos por su participación en el crimen de Nivaldo. Luego, el macabro plan que salió a la luz y la justicia que se pronunció con todo su rigor. La historia, conocida por todo el país, pero los detalles de las personalidades y el actuar de ambos, hasta la fecha, siguen sorprendiendo. Quizás el narcisismo lo saque de esa posición y él quiera seguir teniendo una vida importante, aunque esté sometido a la ley, desafíe a la ley, vuelva a burlar la ley, vuelva a hacer cosas como para decir, mira, al final la ley no me alcanza. Y eso puede seguir pasando en toda la condena. Permanentemente, en toda la condena, todo el tiempo, ¿sí? Obteniendo privilegios, buscando situaciones especiales, digamos, etcétera. Es Francisco Silva quien ahora, con su fotografía al interior de la cárcel, se vuelve viral, genera investigaciones y recriminaciones por parte de los entes a cargo de la seguridad del recinto. Un paramédico condenado que ha generado distintos tipos de análisis por su actuar y características. ¿Quién es realmente Francisco Silva? ¿Es el tipo sumiso que se mostró en el juicio oral en su contra? Para quienes lo conocieron, existe un lado oculto de este paramédico. Así lo relata María, quien tuvo una relación de 4 años con él. Se conocieron en un chat, acordaron una cita, pero ella se arrepintió al verlo a lo lejos. Él insistió y a las semanas se reunieron en Valparaíso. Al poco tiempo de estar en pareja, Silva mostró su lado más violento. Hubo una discusión en una oportunidad y me pegó un combo, me tiró a la cama. En esa primera instancia fueron golpes de puño. Después de eso, lo que siempre hace, pedía perdón, que nunca más lo iba a hacer. Quedé con un hematoma en la cara, pero no hice ninguna denuncia porque la primera vez pensé que nunca me iba a pasar. Al poco tiempo ella aceptó sus reglas, un código de sumisión, algo similar a lo que habría desarrollado con Joana. En ese tiempo ya bajaba mucho de peso tras someterse a una cirugía. Así ella se vio condicionada en la relación con Francisco Silva. Comenzamos una discusión por cosas que él quería. Quería que yo me vistiera de una forma. ¿Cómo quería él que tú te vistieras? Él le gusta que sus parejas se vistan con mini, con tacos altos, botas con tacos, con petos, harto escote. Eso le gusta a él, mostrarle a los demás la persona que tiene al lado. ¿Y te pedía a ti eso? Sí. De hecho, él compraba ropa que yo debía usar. ¿Y te decía, tú tienes que ponerte esto? Sí. ¿Y si no lo hacías? Se enojaba. A los cambios físicos se sumó el consumo de drogas. Él vivía endeudado, dice, no sabía de dónde sacaba el dinero. Yo varias veces que lo vi en su casa, encontré sustancias que no eran lo que uno ve habitual. Y le pregunté y me decía que sí, que estaba consumiendo cocaína. Él comenzó a gastar mucho dinero. Todo lo que tenía lo gastaba. Fue en ese tiempo que consumía cocaína. Con mucho esfuerzo ella se independizó de su madre y juntó el dinero para comprar su casa propia. Pese a que nunca pagó una sola cuota, Francisco Silva apareció como codeudor, debido a que los bajos ingresos de ella la dejaban lejana a pedir un crédito sin aval. Ahí conoció otra cara del paramédico, a la manipulación. Surgió un gran interés por la casa. Francisco la quería para él. ¿Qué interés tenía en tu casa? En quedarse con ella. ¿Te lo decía? Sí. Él me lo decía que a mí me iba a pasar algo y él se iba a quedar con la casa, con el departamento, que él era tanto de él como mío. Pero no es así porque yo soy la dueña del departamento, pero siempre era una fijación que tenía con mi departamento, con mi propiedad. Me decía que él iba a mandar a otras personas a hacerme daño. ¿Sabes? Me pegó combos, me tiró al suelo, me pegó patadas. Fueron minutos muy largos que no paraba de golpearme en el suelo.
Estábamos solos, nadie sabía nada de lo que yo estaba pasando con él, porque ya no le podía contar a nadie, porque si yo contaba algo, él me amenazaba con hacerle daño a mi familia. En esa ocasión tampoco lo denuncié. Antes de ser detenido por la causa del profesor Nivaldo, tuvo su última comunicación con María. Él nunca la dejó de buscar y aquí protagonizó un llamado en que insistía en su inocencia e incluso hablaba de una doble vida del docente fallecido. Lo que yo he escuchado, o sea, lo que me ha contado Joana, el tipo tampoco era así como de los tripos muy limpios, ¿cachai? El tipo veía mucha pornografía, ¿cachai? Le gustaban las niñas chicas, ¿cachai? Creo que andaba buscando otra vez, y el tipo parece que tenía su lado B así heavy. Pero paradojalmente, estos registros lo muestran a él en una faceta desconocida. Imágenes que lo grafican en una foto en Halloween, vestido de mujer y en constantes imágenes en sugerentes posiciones con amigos. Para María, detrás de este hombre tranquilo, hay un ser indolente. Esta apariencia en otra fiesta, para ella, genera sentido. Yo puedo haber cometido muchos errores, puedo tener muchas vicias, pero de ahí a matar a alguien, es harto el camino, porque quieres que te diga. Así se defendía un día antes de ser detenido. Finalmente, fue declarado culpable. Su personalidad sigue sorprendiendo con los detalles entregados por su expareja. Por ejemplo, le gustaba ponerse de repente ropas mías, poleras. De hecho, él compraba ropa que yo debía usar. Y te decía, tú tienes que ponerte esto. Sí. ¿Y si no lo hacías? Se enojaba. Una persona que se ha caracterizado históricamente por el ejercicio de la violencia, por incurrir en conductas extremas en lo sexual, extremas de un punto de vista de la vanidad, del egocentrismo y de la manipulación de su entorno. Él puede haber sido violento con sus otras mujeres, a lo mejor claramente las otras mujeres salieron de ese entorno, pero Joana se quedó. Y si se quedó es porque no era así. Rasgos de una personalidad que concuerda con los análisis que ahora se hacen luego que se viralizara su imagen al interior de la cárcel, un nuevo look, nuevas metas, como ser parte de la comunidad evangélica. Un hombre declarado culpable por uno de los crímenes más impactantes en la historia policial de Chile. En realidad nadie le cree esto. Los psicópatas no se arrepienten. Entonces esto es un montaje burdo, absolutamente tonto, digamos, ¿no? En que él quiere hacerlo como para dar una imagen, porque él supone que él es tan importante, tan poderoso, tan astuto, que puede, de alguna manera, los otros se van a someter a estos argumentos que él está poniendo en el aire de forma mediática y le van a creer. Nadie le va a creer, él no va a cambiar, él va a seguir siendo psicópata. Aduciendo inocencia, confesando que ahora será parte de la religión evangélica y con frases reflexivas que para muchos solo son hechos que él sabe provocarán una nueva noticia. Son los días de Francisco Silva en la cárcel, cumpliendo condena al igual que su expareja, los protagonistas de un crimen que sigue llenando de dolor a toda una familia. A veces, dice Francisco Silva, es necesario conocer a Dios para finalmente enfrentar a la justicia. Él dice, toqué fondo, conocí a Dios, me hice evangélico y ahora soy distinto. Y la gran pregunta, yo no sé aquí qué opinan ustedes y Margarita será la que más nos va a orientar. ¿Es creíble? ¿Es real que él está evangélico y que es un hombre de fe? ¿Tan rápido se puede dar? Claro, tan rápido. Yo creo, María Luisa, con tu comentario nos damos cuenta que obviamente no es creíble, ¿no? Tú no lo crees. Yo creo que las personas que están viendo en sus casas es poco probable, por no decir imposible, que una persona que haya cometido hechos tan graves, ya crímenes tan horrendos, cambie de un día para otro. La verdad, las cosas que yo tengo la impresión, María Luisa, que él busca algún tipo de ganancia secundaria con el estar dentro de la religión evangélica. Como por ejemplo, María Luisa y los que están escuchando en sus casas, una persona que puede vincularse a la religión evangélica puede buscar protección, obtiene protección. Y fíjate que también se va a proteger porque lamentablemente en el ambiente carcelario, ya lo hemos dicho otras veces, existe la victimización terciaria. Es decir, estas personas que han sido victimarios después se convierten en víctimas por el sistema carcelario. Es decir, ¿podría él ser víctima de violación, por ejemplo?
podría ser víctima de algún tipo de abuso o de algún tipo de agresión, dado que muchas veces los reos también, ellos tienen su propia justicia. Exacto. Margarita. Entonces busca protección por donde tú lo mires. Yo no veo en él un real arrepentimiento. Además, nosotros sabemos que las personas que tienen una personalidad de tipo psicopática no tienen cura ni sanación. Son personas que, fíjate que además se comportan excelente al interior de las cárceles. ¿Para qué? Para tener un buen comportamiento y así tener una hoja de vida, por así decirlo, que les permita obtener algún beneficio. Yo quiero comentarles y compartir con ustedes, para que también lo analicemos entre todos nosotros, respecto a estos llamados posteos. Posteo significa que él tiene conexión directamente a través de su teléfono celular con el exterior. Él, a través de redes sociales, con la creación incluso de un perfil de Facebook, ha escrito lo siguiente, y en varias ocasiones, y en varias oportunidades. Su primer posteo, el primer posteo del condenado por el asesinato del profesor Nivaldo Villegas, dice: a veces es necesario tocar fondo, por lo tanto hay un reconocimiento, para conocer a Dios verdaderamente. Por lo tanto, uno podría presumir, a pesar de que él públicamente dice que es inocente, pero cuando él dice tocar fondo... Ya, es que aquí yo lo quiero abrir al panel porque ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo no sé qué sientes tú, Carla, con esto. Pero que alguien que ha cometido un crimen tan terrible, tan planeado, con tanta alevosía, tocó fondo de repente, así de rápido, y se transforma en una buena persona de fe. No, y es capaz de tener conciencia sobre sus actos, hacer un mea culpa y como entender la dimensión de lo que cometió. Yo estoy en la línea de la Margarita y me acuerdo cuando hemos hablado de temas carcelarios, cómo nos han contado que el pabellón, por ejemplo, evangélico, funciona un poco distinto. No están las riñas, no está este enfrentamiento entre las bandas rivales. Entonces, probablemente, si tú quieres vivir más tranquilo dentro de la cárcel, te sirve hacerte evangélico y decir que conociste a Dios y tuviste una revelación, etcétera. Pero no, cuesta creerlo. Para ser protegido, y de alguna manera. Sí, para mí, y me hago cargo, para mí es una estrategia más de Francisco Silva. Me parece que ser evangélico te lleva a tener buena conducta. Ellos hacen súper buenos talleres y recordemos que si bien su pena tiene una cantidad de años, puede acceder a algún tipo de beneficio cuando se cumplan esos años que van muy ligados a la buena conducta. Y él podría tener estos beneficios si está en un grupo que se los permite. El ser evangélico accede a un tipo de taller, a un grupo que es súper sano, que se hacen buenas amistades y que no genera mayor problema dentro del grupo carcelario. Entonces, qué buena estrategia es pertenecer a ese grupo, porque tarde o temprano algún beneficio me va a llegar. Recibe, punto uno, protección. Sí. Protección de parte de ese grupo y también esta posibilidad del beneficio. Pero si el cambio fuera tan real y tan verdadero, hay que comunicarlo. O sea, no, pero además no hay esta comunicación que lo hace a través de internet, digamos, la verdad es que me llama mucho la atención porque uno dice, si el cambio de verdad es algo interno, algo trabajado, algo que se fue dando con el tiempo, uno lo vive, lo goza, pero lo guarda. Pero no hay ningún reconocimiento del delito, ¿se dan cuenta? Porque él habla de que tocó fondo. ¿En relación a qué tocó fondo? A la vida licenciosa que tenía, al relacionarse con la que él dice es la culpable de todo esto, que es Joana. ¿Con qué tocó fondo? No hay una claridad en eso. Distinto sería si él dice, me equivoqué, asesiné al profesor Nivaldo, es ahí mi error. Pero eso nunca lo escribe en estas palabras. Por lo tanto, por eso es lo que a mí, más allá de la impresión que tenemos, me hace constatar de que él no siente una culpabilidad, un arrepentimiento, perdón. Yo te encuentro toda la razón. Es más, ¿sabes lo que me pasa? Y aquí, no sé, bueno, la Margarita muchas veces ha hablado como de esta personalidad egocéntrica. Exacto. Entonces, en esa personalidad egocéntrica, Margarita, ¿es posible que él esté planeando esto precisamente porque hoy quiero que los medios de comunicación de nuevo hablen de mí? Exactamente. O sea, yo creo, María Luisa, nosotros hablamos de estos casos. Muchas veces las personas pueden pensar que es un morbo, pero no, es para que aprendan, porque así aprenden a identificar. Porque antes describiste muy bien el sentido de que esta persona dice toqué fondo, pero no tocó fondo porque él haya cometido un homicidio, haya asesinado a una persona. Él tocó fondo porque está la herida narcisista, es decir, él ha sido herido
como persona en su integridad, pero no porque él sienta culpa, remordimiento, que realmente diga que cometió un crimen horrendo. Fíjate también que como esto es egocéntrico, él también con esto de vincularse a lo evangélico también busca sacarse esa capa que él tiene de un monstruo. Es decir, busca de alguna manera que las personas que lo están viendo afuera de alguna manera lo sientan que ya no es tan horrendo lo que él hizo. Siempre está buscando ganancias secundarias y recordemos también, fíjate que el psiquiatra que lo evaluó, él describió que él tenía relaciones utilitarias. Sí. Por lo tanto, él siempre se va a relacionar con los otros y obviamente con las instituciones. Con lo que le sirva. Para obtener un beneficio. O sea, ser evangélico también es una utilidad. Una utilidad. Y como lo decíamos, si él tiene un buen comportamiento, él, por ejemplo, cuando cumpla 20 años, podría acogerse a ciertos beneficios. Además, lo que explicaba recién Carla, obviamente en este pabellón de los evangélicos que está aquí en la penitenciaría de Santiago, tienen un comportamiento distinto, es decir, ellos tienen acceso porque además ahí no hay drogas, se supone que ellos no roban, no hacen un montón de cosas que le permite de alguna manera mantener ese buen comportamiento para obtener esos beneficios que él busca. Bueno, no solamente ha dicho esto a través de redes sociales Francisco Silva, sino que, y hablando de la utilidad o hablando de la seguridad que él busca tener en esta cárcel de Valparaíso. El otro Francisco dice, a través de estos posteos en internet y a través de su teléfono celular que tenía en la cárcel, dice, el otro Francisco se murió y ahora hasta le caigo bien a los otros internos. ¿Qué significa eso? ¿Que está siendo protegido, que se lleva bien con los compañeros? Y el otro Francisco murió. El otro Francisco ya no existe. El malo, el monstruo, como decía la Margarita. El monstruo. Igual viene la recomendación, viene muy de cerca. Sí, bueno. Porque, claro, esperaría que alguien, obviamente ellos no tienen contacto con el exterior, pero aquí es muy fácil decir, oye, ahora yo le caigo bien a todo el mundo, soy súper simpático. Sí, me hace sentido lo que dice la Margarita en cuanto al ego que él pueda tener de querer como mostrar que no todo es tan malo y que no lo está pasando tan mal como esta gente que merece, creo yo, una reparación y justicia, esperaría, porque obviamente nadie de la familia afectada esperaría que él lo esté pasando bien. Exacto. Me parece hasta de mal gusto, desafiante y que contradice el que haya tenido un cambio, el que él diga, yo estoy bien, ya hasta me quieren. Es como, ven, no lo estoy pasando mal como ustedes querían. Toda la razón. Es un mensaje súper negativo. Exacto, es desafiante. Es muy desafiante. Y yo no sé, Margarita, también en esa frase cuando dice se murió, el otro Francisco se murió y ahora le caigo bien, como que me da la sensación que la frase que veíamos antes, esta otra, como que son puros clichés como de frases hechas. Sí, efectivamente, María Luisa, porque fíjate que cuando una persona tiene una escisión verdadera, nosotros, la disociación, para que ustedes lo entiendan, por ejemplo, es cuando nosotros ahora estamos disociados porque estamos trabajando y no estamos con toda la integridad de la vida personal que uno tiene porque estamos concentrados acá y por lo tanto eso es parte de las cosas que uno hace. Pero uno inmediatamente después se reintegra. La escisión es cuando existe una división de una persona y eso es a nivel inconsciente y él acá lo está relatando y no es inconsciente, por lo tanto hay una conciencia y hay una manipulación y está buscando obtener, ¿cierto? Lo que planteaba también Carlita. O sea, acá él de alguna manera se está mofando, se está burlando porque él tan mal no está. O sea, a él lo quieren ahora que él dice, se murió una parte mía, pero en realidad no se ha muerto. O sea, él la tiene ahí porque está tan consciente de lo que él está diciendo. Una persona cuando tiene esa decisión grave no es consciente, ¿ya? O sea, es como que si tuviera una doble personalidad, pero no lo es. Y yo les quiero contar que el siguiente posteo quizás es el que le puede llamar más la atención también a la familia del profesor Nivaldo, porque acá hay un desafío detrás. Posiblemente lo podamos tomar como una amenaza quizás también, porque él asegura algo además de su inocencia. Dice lo siguiente. El posteo que él escribió a través de redes sociales establece que si Dios quiere, saldré antes de lo que muchos piensan. O sea, ahí cuando la Margarita dice que es desafiante y la Carla, también tú lo decías, Carla, esto es lo más desafiante que uno puede escuchar. Y esto, o sea, si a mí me molesta, a mí me indigna escuchar esta frase o leerla, ¿cómo lo sentirá la familia Nivaldo? No hay un arrepentimiento, ¿cachai? No hay algo al revés, esto es maldad. Porque cuando hay un arrepentimiento, hay un foco en el otro, en pedirle la disculpa al otro. Sí. Pucha, te hice sentir mal, ahora recapacité, me di cuenta. Pero acá
el narcisismo de Francisco sigue evidente en cada una de sus ¿Quiénes palabras. son los muchos que piensan que él debería estar más tiempo en la Uno lo cárcel? identifica como la familia del profesor, ¿o Por no? supuesto, la gente a la que él dañó. Entonces decir yo voy a salir antes de lo que muchos piensan es súper desafiante y yo creo que es súper angustiante para la familia también. Y yo creo que esta frase viene a confirmar todo lo que habíamos nosotros especulado, que por qué se une a este grupo, por qué dice ahora que es evangélico. O sea, evidentemente todo lo está manipulando para lograr salir antes, o para provocar, o para decir, oye, si tan malo no soy, ahora soy otro y puedo reinsertarme sin ningún problema, pese a que la condena es súper ejemplificadora. ¿Y no te parece que quizás ese también era un mensaje para Joana? ¿Y por qué se los digo? Porque él puede pedir efectivamente por buena conducta, bueno, y después Daniel puede entrar a explicarlo mejor, porque él es homicidio, pero ella no. Ella va a pasar toda su vida en la cárcel porque es parricidio. Entonces, ¿no será un mensaje también para ella como, toma? Hay un tema acá que me gustaría tocar, si me permiten. La verdad es que la sociedad, la justicia, lo condenó a Francisco Silva a una pena privativa de libertad de prisión perpetua simple, ¿cierto? Sí. Sabemos que lo mínimo que puede estar adentro son 20 años. Lo mínimo si tiene buena conducta, etcétera. Como sociedad nos dijimos, este señor merece esta pena por lo que cometió, pero también la misma sociedad dice, y en eso no nos podemos equivocar, que a los 20 años él tendría la oportunidad de salir si se ha cumplido ciertos requisitos. Es un derecho de él. Entonces, por mucho que nosotros tengamos nuestra opinión de él, ¿no? Sí, claro. Eso es un tema. Segundo, cuando él dice que va a salir, que eventualmente podría salir antes, bueno, la posibilidad de salir antes es un recurso de revisión que existe en el derecho penal, que es cuando se aportan nuevos antecedentes a una causa penal y la Corte Suprema eventualmente da vuelta una sentencia porque no hay antecedentes. Perdona, pero antes de los 20 años. Puede ser mañana. Si es que él presentara. Sí, está bien. ¿Cuántos conocen ustedes? ¿Han escuchado eso alguna vez? No. Son absolutamente excepcionales. Ya. Ha pasado el crimen de la Calchona, ¿se acuerdan? Ahí puede haber sido porque los cabros se comprobó que no, etcétera. Son uno cada cuántos, cada 1000, cada 2000, cada 5000, no sé. No conozco la estadística, pero son absolutamente poco claros. O sea, no existe, son excepcionalísimos. Él no podría salir antes porque está absolutamente probado, el juicio fue bien hecho, etc. Lo que él haga, y esto es una opinión más bien personal, un poco para tranquilizar a la familia, ¿ah? Un poco va por ahí lo que quiero decir. Lo que él diga o deje de decir, o lo que él haga o deje de hacer, no tiene que ver con lo que va a pasar realmente. Él está preso, va a estar muchos años preso. Las declaraciones, en opinión de ustedes, bravuconadas, en mi opinión, el tipo también adentro está desesperado, o sea, también, porque cuando dice le caigo bien al otro interno, quiere decir también, gracias a Dios no me van a hacer cosas, porque también uno puede leer por otro lado. Pero cambiar una tele por un celular, eso es una mala conducta. Pero todos los presos lo hacen, o sea, que lo que pasa es que ahí yo quiero hacer una pequeña salvedad. Vamos a juzgar a Francisco Silva con más dureza que a todos los que están adentro y hacen ese tipo de incumplimiento, porque por algo hay reglas internas de gendarmería que sancionan ese tipo de cosas. Y a él lo sancionaron. No, pero al revés, tampoco lo puedes naturalizar. No estoy naturalizándolo. Todos tenemos que reprochárselo de la misma manera. Eso sí, pero y entonces hagámoslo general. Otra vez Eso es el lo que tema decía. sobre la mesa y otra vez uno se pregunta por qué Gendarmería permite que los reos que están en la cárcel puedan comunicarse con el exterior y a este nivel, porque para esa lo familia... permite. No lo permite. Tú me vas a decir que no lo permite, lo hemos visto todos los días y en la práctica, Daniel, en la teoría y en el papel no lo permite, pero esto pasa todos los días en las cárceles, lo hemos visto aquí no sé cuántas veces. Si tú dices lo permite, uno podría decir oficialmente lo permite. No lo permite. Pero es que lo hacen a espaldas de Gendarmería, con alguna corrupción si tú quieres, pero la legislación de Gendarmería no lo permite. Daniel, hoy día no solo los gendarmes, también hay abogados, en el fondo, y tú lo has visto, el otro día salía, se quiere penalizar a los abogados, hay como 80 casos donde han ingresado celulares y otro tipo de cosas para los reos. Entonces, a mí me parece que no nos podemos poner una venda sobre los ojos. Yo no estoy poniendo, lo que quiero decir es que es ilegal. Está bien, es ilegal, pero pasa. Sí, bueno, y pasa porque o hay una negligencia o hay una permisividad. Y también nosotros pasamos las luces rojas y está mal. Lo que te quiero decir es que todos cumplimos y todos hacemos cosas ilegales. Ya, pero no lo naturalicemos. No, o sea, Francisco no tiene por qué decir, tener un celular adentro de la cárcel. No tendría él ni ninguno de los que nos llama para la casa y nos empieza a decir su hija la secuestramos. Todo eso está mal, todo eso es ilegal. En eso, yo sí lo que te concedo es que Gendarmería debería tener mayor acuciosidad para captar estas cosas. Se ha hablado muchas veces de poner estos bloqueadores, no han funcionado. Sí. Bueno, que ese es otro gran tema y que lo hemos hablado también en el matinal muchas veces. Pero Margarita, respecto a estas declaraciones, a lo que dice Francisco, a lo que yo te decía si era un mensaje para Joana, ¿cuál es la opinión tuya respecto a ese mensaje último? O sea, que podría ser.
O sea, recordemos que las personalidades psicopáticas no tienen lealtad con nadie. O sea, eso es sumamente importante. Ahora nosotros claramente, estos son crímenes que son realmente, que impactan a la sociedad. Nosotros no tenemos por qué dar los detalles de este crimen, pero sabemos que impactó. Y en ese sentido, acá tenemos desde lo criminal a lo psicológico y sabemos que son psicópatas. No todos los homicidas son, por supuesto, psicópatas, pero en este caso sí. Y acá, obviamente, como no existe lealtad entre ellos, también hay que decir, María Luisa, acá no existe amor. O sea, qué buen punto. Nunca ¿No ha se habido amor. enamora un psicópata? Un psicópata no se enamora. Un psicópata no tiene emociones, no tiene afectos. Por eso que nosotros hablamos, Cristian, nosotros hablamos de que hay ausencia de empatía. De hecho, fíjate que hay dos tipos de empatía, una emocional y otra intelectual. Y la intelectual a lo mejor podrían dar cuenta, pero eso es una teatralización. Ellos teatralizan. ¿Y se acuerdan ustedes cuando ellos tenían las escenas de amor, pedidas de matrimonio, y era todo como muy de teatro? Sí, una escena. Eso está hablando, una escena. El psicópata no tiene amor. Es más, no tiene amor ni siquiera por sí mismo. Ni por sus hijos. Ni por nadie. Perdona, por pero nadie. entonces toda esta imagen que estamos viendo de la relación que tenía Joana con Francisco es todo Parte, falso, es parte. parte de esta teatralidad. Pero ellos lo Exactamente. saben cada uno que lo que están haciendo es un invento. O sea, ellos saben y tienen conciencia, porque recordemos que el psicópata es plenamente imputable, él no tiene una alteración del juicio de la realidad. De hecho, el psicópata es tan manipulador que conoce muy bien las variables sociales, es tan encantador, envolvente. Hemos conocido otro tipo de personalidades psicopáticas donde han cometido grandes estafas y uno se pregunta cómo estas personas fueron engañadas a pesar de la duda que cayeron en estas estafas piramidales. Margarita, Lo conocemos. Y esto, lo que tú estás diciendo del amor que finalmente no lo sienten, se comprueba con las fotos que estamos revisando ahora, que en su mayoría fueron publicadas por Joana en sus redes sociales, donde bloqueaba a Nivaldo para que él no las viera, y así pueden demostrar una historia de amor, mientras que hay otras fotos donde se demostraban también mucho cariño, que eran en actos públicos. O sea, nada era muy íntimo, digamos, sino que eran herramientas para que la otra gente viera que nos amamos, entre comillas. Exactamente, Gino. O sea, el psicópata, fíjate que no tiene una profundidad de las emociones y de los sentimientos. Es todo superficial, es una actuación, ¿ya? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Por eso que el psicópata lo vamos a encontrar que no solamente comete homicidios, sino que el psicópata muchas veces comete estafa y solamente lo sorprendemos cuando ha incurrido en un delito que se puede pesquisar. Pero obviamente hay padres psicópatas, madres psicópatas, también hay mujeres. Fíjate que el 3% de la población podría tener una psicopatía. ¿Ya? Es alto, y la verdad las cosas es que entendamos que ellos, lo que los mueve es la maldad. Ya, con respecto a eso, esta frase, si Dios quiere voy a salir antes de la cárcel de lo que muchos piensan, ¿es justamente eso? ¿Es maldad o él realmente lo cree? ¿O solamente lo dice para causar daño, para causar algún tipo de dolor? Por ejemplo, en el caso de la familia de Aníbaldo. Claro. Fíjate que aquí obviamente está utilizando claramente a Dios. Lo utiliza, y porque en realidad cuando a alguien le hablan de Dios uno dice, bueno, esta persona mala no debe ser, ¿no? Porque te ponen a Dios, utiliza lamentablemente a Dios. Ahora fíjate que planteamos, Cristian, al inicio, y voy a repetir las hipótesis, uno podría pensar que dice, voy a salir antes de lo que muchos piensan, podría suicidarse, claro, porque está dentro del espectro de un psicópata, no tolerar que lo hayan juzgado, que lo hayan sancionado, es decir, no tolerar la ley. Y como no tolera la ley, prefiere suicidarse. Antares de la Luz, acordémonos del Tila, personalidades de tipo psicopáticas que no toleran que sean enjuiciados, no toleran a la ley. Otra hipótesis podría ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, que de alguna manera él pueda ser partícipe de una fuga, pero es poco probable, pero no habría que descartarlo. Y lo otro que planteó Daniel, o sea, un recurso de revisión, lo cual es bastante también improbable porque no existe ningún elemento nuevo que se pueda aportar para que se pueda revisar esa causa, porque se estableció fehacientemente la participación en el homicidio y asesinato del profesor Nivaldo. No solamente Francisco ha hecho noticia al interior de la cárcel utilizando teléfonos celulares. Todavía no sabemos qué pasa con Joana Hernández, justamente con esos beneficios carcelarios que no son oficiales, pero sí muchos internos lo tienen. Pero, ¿saben? Ha surgido
una novedad respecto a este caso. Uno, que fue el traslado que ella solicitó desde Valparaíso a la cárcel de mujeres acá en la capital. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con su familia? Toda es de la quinta región, por lo tanto ella aleja más la probabilidad que la puedan ir a visitar. Pero un audio que nuevamente apareció a través de un reportaje en 24 horas da cuenta de cuál era el interés real de esta mujer, de Joana Hernández, porque es un audio inédito, que fue registrado por la propia familia, que no apareció en el juicio este audio, pero sí ustedes van a entender por qué todos decían que el mayor interés de Joana Hernández era lo siguiente. Igual quiero pelear la casa, porque igual la casa es de los dos, pues, ¿cachai? Igual yo me saqué la esta weá, ¿cachai? Y no todo es de este weón. Al final nos casamos con bienes mancomunados, ¿cachai? Con sociedad conyugal. No me pienso mover de aquí, aunque venga toda la familia Villegas, weón. Aquí no voy a salir, que me saquen a amarrar los para mí no van a sacar de mi casa. Este audio, ¿no lo habían escuchado? Espérate, aquí Nivaldo ya había muerto, ya había Exactamente. Es que por eso es un audio que es muy fuerte. Habla del nivel de maldad y de frialdad de Joana. Trata este weón cuando ya estaba muerto, ¿Ustedes cuando se ya lo acuerdan? habían matado. ¿Te acuerdas, María Luisa, que los audios que conocimos anteriormente hablaban de que Nivaldo era mi pilar, que Nivaldo era más que mi amigo, que era el padre de mis hijos? Esos audios conocimos. Pero ahora este audio revela la verdadera personalidad. ¿Cómo lo trató ahora, después de que antes dijo que era el pilar fundamental del padre de sus hijos? Con desprecio. Con desprecio. ¿Cómo trató a la familia de Nivaldo Villegas en este nuevo audio? Con desprecio. ¿Y qué decía cuando ella fue captada por los propios familiares, que ella llegó a buscar y a participar de la búsqueda incluso del profesor Nivaldo? Lloraba que se Nivaldo era victimizó. su pilar, que estaban tan enamorados, que iban a tener otra guagua y estaban en intento. Una cínica, pero de un nivel de maldad nunca antes visto. ¿Y se sabe a quién le manda ese audio? Estos audios... ¿Con quién se muestra como con su cara Con verdadera? Preciso. Sin careta. Buen punto. Estos audios fueron revelados hace muy poco por un reportaje de 24 horas que fueron parte de las investigaciones paralelas que están asociadas a la defensa de la familia del profesor Nivaldo, y este audio se lo habría enviado a una persona conocida y cercana de ella. No está claro si es familiar o de una amiga, pero sí a un cercano. Es que sabes que es un buen punto el de la Carla, y aquí, Margarita, quiero que tú nos expliques por qué un psicópata, como tú has descrito a Joana y a Nivaldo, actúan constantemente, efectivamente. O sea, y a Francisco. Entonces, que ella sea capaz de tener este nivel de honestidad, porque aquí se reflejan cuerpo y alma, lo mala que es. ¿Quién será esa persona? ¿Existe una persona con la que son transparentes? O sea, más bien no son transparentes. Lo que pasa es que están buscando, por ejemplo, fíjate que tienen hartos elementos de deseabilidad social. El psicópata busca puntos de deseabilidad social para de alguna forma distorsionarle al otro también la percepción. Porque si fue Francisco, fue una amiga al quien le estaba hablando, es como que ella dice, es justo, ella considera que es justo quedarse con la casa, pero ahí también devela esa frialdad que tú dices, ¿no? Esa frialdad, esa falta de emoción, esa falta de empatía, o sea, sabiendo, si entendemos que ese audio fue cuando ya estaba muerto, o sea, cuando ya habían cometido el homicidio. Yo sé que ustedes se sorprendieron porque no muchos pudieron escuchar este audio, por lo tanto, se los voy a repetir para que pongan atención a la verdadera personalidad. Y el tono. El tono. Sí. No se olviden de los llamados o los contactos y las grabaciones anteriores de cómo se refería a la familia Villegas y cómo se refería también al mismo profesor Nivaldo. A continuación, la verdadera personalidad, la verdadera rostro, la verdadera cara de Joana Hernández cuando se refiere a la casa, al profesor Nivaldo, su interés y a la familia Villegas. Mire, pongan Que me atención. saquen a amarrar. Igual quiero pelear la casa, porque igual la casa es de los dos, pues, ¿cachai? Igual yo me saqué la esta weá, ¿cachai? Y no todo es de este weón. Al final nos casamos con bienes mancomunados, ¿cachai? Con sociedad conyugal. No me pienso mover de aquí, aunque venga toda la familia Villegas, weón. Aquí no voy a salir, que me saquen a amarrar los para mí no van a sacar de mi casa. En el momento en que el profesor Nivaldo Villegas se encontraba desaparecido. Esto fue en los primeros días después en de la los desaparición. primeros días de la desaparición, no cuando fue encontrado Por el eso me llama la cuerpo. atención, porque es en el mismo momento en que a la gente cercana a Nivaldo, a los medios, les empieza a contar la historia de víctima.
que está súper afectada, que está súper dolida, que supuestamente se hace parte de la búsqueda. Pero en este fuero como más interno es capaz de a alguien revelarle En confianza. como que su preocupación es material en ese momento. Y te acuerdas que cuando hablábamos sobre el móvil del crimen, planteábamos que habían dos teorías que eran las más fuertes. Uno tenía que ver con la tuición de su hija, ¿se acuerdan? Y que de hecho conocimos de episodios de maltrato derechamente que ella habría cometido en contra de ella, y el tema material por la casa. Aquí queda constatado el interés que ella tiene, considerando que tú no entregas antecedentes de que ocurrió a días después de la desaparición. Estamos hablando de una mujer que trataba de identificarse como la principal afectada por la desaparición del profesor Nivaldo, y acá el interés es otro. Sí, yo me acordé inmediato de la grabación que hace el hermano y que la revela Informe Especial, hermano de Nivaldo, donde sale Joana llorando, donde dice que hace pocos días ellos habían fortalecido su relación, de que estaban juntos, de que querían formar su familia en esta casa, y ella al lado de cuando estaba señalando todo esto tenía los bolsos donde estaba su ropa. Entonces, imagínate escuchar lo que vimos de ella en ese momento, súper sentida, acongojada, y ponemos en paralelo el audio, este audio que acabamos de escuchar. O sea, son dos personas radicalmente distintas. Claro. Lo decía distintas, en el mismo momento. Ahí, disculpa, ahí fíjate que eso es importante porque cuando se establecen investigaciones se debe establecer fehacientemente. Entonces una cosa es lo que ella pueda teatralizar, pero otra cosa es lo que se establece a través de la interceptación telefónica. Claro. Es sumamente importante porque ahí tú ves realmente cómo está hablando, ¿ya? Y lo que decía Hugo, efectivamente, en un primer momento se piensa en una teoría del caso, es decir, en el móvil. ¿Qué motiva este homicidio tan macabro? Fíjate que en algún momento se pensó que podría ser lo que decía Hugo, que era a lo mejor la tuición de la hija, pero fíjate que no. Porque un psicópata no tiene emoción, no tiene sentimiento. Igual está relacionado, Margarita, porque la hija era su llave para quedarse con las cosas de Nivaldo también. A lo mejor no amaba a su hija, porque tú ya nos has dicho que los psicópatas no aman a los hijos, pero sí es una herramienta. La hija le sirve, es útil. Claro, pero esa sería como es de segunda instancia. Nosotros hablamos de primera instancia, era el no era bien por la tuición. no era por la tuición, era el bien material. Es decir, podría ser utilizada la niña para obtener bienes materiales, sí, pero además el móvil era material. ¿Por qué? Porque además Francisco Silva era un sujeto que pasaba endeudado, que le faltaba dinero. ¿Por qué? Porque inclusive en el reportaje se menciona, él era consumidor de cocaína y por lo tanto el sujeto necesitaba tener dinero rápidamente. Entonces eso también es un aliciente, es decir, una motivación para que él participara en el homicidio del profesor Nivaldo. Los psicópatas, o en este caso Joana y Francisco, no se habrían enamorado, pero ¿será real el verdadero amor que sentía Francisco por Joana o Joana por Francisco? ¿Cómo actuaba? ¿Quién era Francisco Silva? Un paramédico que se juntó y se potenció con personalidades como la de Joana Hernández. Pongan atención a su historia. Esos movimientos, fue solo show. Una persona con esa característica se llama psicópata. Nadie sabía qué pasaba. Estos movimientos erráticos durante las audiencias sorprendieron a todos. Francisco Silva, imputado por el caso del crimen del profesor Nivaldo Villegas, estaba intentando pasar por loco. Los familiares del profe no creían nada, insistían en que se trataba de una mentira, de una jugada para evitar ser imputado como una persona común y corriente. Nada de eso estaba claro hasta ahora, en que parece que no estaban tan equivocados. Durante las últimas semanas, Francisco Silva recibió una visita muy especial en la cárcel. El médico psiquiatra Mario Bustos, escogido para hacerle los exámenes que determinarían si el acusado era imputable o no. Hoy, en el Muy Buenos Días a Todos, queremos contarle y mostrarle que accedimos en exclusiva al detallado informe del especialista. Le vamos a mostrar antecedentes que dejarán a todos con la boca abierta, su personalidad, su historial clínico y lo más impactante de todo, Francisco Silva sería perfectamente imputable. Todo empezó cuando Silva recibió la visita del psiquiatra. Una escena bien especial porque mientras el doctor lo estaba esperando para interrogarlo, él llegó con un papel en sus manos. Había escrito todos los antecedentes de su historia. No quería que se le escapara nada. Todos los detalles estaban perfectamente descritos para poder relatárselos todos al doctor. Sabía que usted vendría a verme. Por eso anoté varias cosas de mi vida para que no se me olviden.
Mire usted lo calculador. Parece que no confiaba en su memoria porque necesitó de este torpedo para poder hilar las ideas con claridad. Ahí, un antecedente que el doctor anotó de inmediato. Después de eso, empezó la entrevista. Le hizo varios test psicológicos y pruebas mentales para poder llegar a su verdadera personalidad, para saber quién es en realidad Francisco Silva. Pero no fue una tarea fácil porque constantemente ponía trabas en la conversación, algo de lo que el doctor evidentemente se dio cuenta. Presta atención a su diagnóstico. Permanente conducta de evitación al interrogatorio, dirigida y activa exageración de pseudosíntomas relacionados con patología mental, pero incongruentes con una enfermedad real. Suena confuso, pero en realidad es bastante simple. El análisis del doctor da cuenta de que Francisco no solo evadía los temas de conversación, sino que además hablaba mucho sobre episodios de inestabilidad mental, algo que no demostraba en su lenguaje corporal. ¿No me cree? Preste muchísima atención a esto que le voy a mostrar ahora, porque Francisco mismo habló de sus supuestas patologías. Por vergüenza nunca dije que escuchaba voces porque como paramédico sabía que escuchar voces me podía traer problemas para mantener mi trabajo. Y no es solamente que escucha voces, porque además él mismo dice tener problemas de violencia. ¿Se acuerda que le contamos de más de una pelea con sus exparejas? Bueno, escuche muy bien lo que él mismo le dijo al psiquiatra sobre esto. Yo he golpeado a casi todas mis parejas. Puedo estar dejándola literalmente y no me doy cuenta. Todos antecedentes que dan cuenta de una personalidad compleja que el especialista define en su informe como hombre de comportamiento agresivo, asociado a la intolerancia, a la frustración, indiferente ante hechos de importancia afectiva y carente de empatía con terceras personas. Pero, ¿qué significa todo esto? Una persona con esa característica se llama psicópata desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que significa la psicología anormal, para decirlo muy simple. Y al mismo tiempo es un sociópata en la medida justamente que interfiere con la sociedad donde no respeta las leyes, no respeta las normas, sino se guía solamente por lo que él considera importante para sí, por lo tanto, su propio beneficio. Preocupante, por decirlo menos, especialmente porque a Francisco se le imputará el delito de homicidio, pero no un asesinato simple, sino que también premeditado, sangriento y absolutamente mediático, del que todo hemos oído. Todo lo que hizo, esos movimientos, todo lo que hizo a lo largo de este tiempo que ha pasado, fue solo show para poder convencer que él estaba con problemas mentales. Pero ojo, que quizás lo que más puede impresionarle a usted tanto como a mí es que el examen mental en las conclusiones figura completamente normal. ¿Querrá decir esto que Francisco solamente es una persona mala? Obviamente que sí, o sea, yo no lo conozco personalmente, yo formulo la hipótesis con todo lo que he leído, la información que tengo. Entonces, él cuando está diciendo, él no es una personalidad normal, estamos de acuerdo, estamos hablando de un psicópata, pero lo que pasa es que los psicópatas sí son imputables porque saben lo que hacen. Y también, si bien saben las consecuencias, no le importa. Y por eso, es cierto que se le dice normal, entre comillas, de no solamente porque sean imputables, nada más, porque no son normales en absoluto. Y eso, aunque viniendo de la voz de un experto, igual es impresionante. Fíjese que sus experiencias de vida no fueron la única información que obtuvo el doctor entrevistando a Silva. El imputado incluso le contó detalles de lo que ocurrió esa noche en la casa del profesor Nivaldo Villegas. Y yo le creí. Rompí mi matrimonio y no era tan malo y ella me mintió. Me embarcó y yo le creí. Ella era extrovertida, muy coqueta, jugábamos como niños, pasábamos horas juntos sin darnos un beso. Era una relación entretenida. Es una persona que actuó con sus 5 sentidos buenos, junto con esta otra mujer. Ellos actuaron siempre con sus 5 sentidos buenos. Ellos tenían un objetivo, y que era quedarse con todas las cosas de mi tío y que ya no le siguiera entorpeciendo en su vida. Un día ella lo drogó con quetiapina y clonazepam. Luego ella me mandó una foto por WhatsApp y me dijo que Nivaldo estaba listo. Ahí yo entré porque estaba a unas 3 cuadras. Cuando entré, ella estaba sonriendo. Una versión que ya habíamos escuchado, pero esta vez él se la entregó formalmente al psiquiatra que lo entrevistó. Los análisis posteriores son evidentes. ¿Cómo coincide entonces la personalidad de Francisco con la de Joana? La verdad es que parecía ser una verdadera bomba de tiempo. Lo cierto es que el juicio en contra de los presuntos autores del asesinato del profesor Nivaldo Villegas va sí o sí.
que habían algunas dudas, ahora todo está mucho más claro y como cualquier otra persona, Francisco Silva deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Esa es la historia, el perfil de Francisco Silva, condenado a cadena perpetua simple respecto al crimen brutal del profesor Nivaldo Villegas, pero con estos antecedentes nuevos respecto a los castigos. Ya no está recibiendo visitas por un tiempo determinado porque Gendarmería allanó su cuarto, su pieza al interior de la cárcel de Valparaíso. Habría descubierto el teléfono celular, su segundo teléfono celular. Ojo, no es el primero. Ah, claro. Ese es el castigo, entonces, cuando te pillan celular y por cuánto tiempo no puedes recibir No está visitas. claro cuánto tiempo va a durar finalmente este castigo que le impide recibir visitas, porque a él sí lo está visitando la familia. Sí está recibiendo a algunos cercanos que comparten con él durante los horarios al interior de la cárcel de Valparaíso para recibir visitas. No sé, Joana, que no ha recibido visitas. Perdona, nadie la ha ido a visitar nunca. No, solamente su La abogado. mamá. Solamente su abogado. Y la mamá no la Ella puede pidió ver. el traslado, incluso a Santiago, no se olviden, para que el abogado pueda visitarla mucho más seguido, porque el Santiago tiene su abogado tiene sus oficinas en Santiago. Porque uno podría pensar que Joana se quiso quedar en Valparaíso y en esa cárcel, porque en algún momento podría decir, mis hijos me podrían ir a visitar. Es que eso era lo que yo quería expandir aquí la conversación, porque es muy raro y aquí tiene mucho sentido lo que nos decía Margarita, porque una mamá, ¿qué es lo que dice? No pierde la esperanza nunca de que los hijos la vuelvan a ver. Estamos hablando de una mujer que tiene 3 hijos y una niñita chica. Entonces tú dices, no me muevo de acá, hago todo lo posible por recuperarlo, les escribo, les pido perdón, hago todo, y en vez de eso, pide el traslado. Exacto. ¿Le da lo mismo? Absolutamente que le da lo mismo y además acá es raro, acá habría que preguntarse qué relación particular mantendría a lo mejor ella con su abogado, ¿no? Porque no deja de llamar la atención. Porque la motivación sería esa la que tú dices, María Luisa, entonces eso llama la atención, es muy cercana esa relación. Margarita, pero no puede ser, porque tú dices, Claro. le da lo mismo. No puede ser que esté en un periodo postraumático, no tengo idea, en shock, y que después de un tiempo ella vuelva en sí y le importa realmente cómo están sus hijos. Claro, o sea, sería... ¿O no es esperable eso? O sea, en el caso de una personalidad psicopática, no, Cristiano. O sea, acá fíjate que yo estaba hablando recién con Daniel, fíjate que un psiquiatra argentino habla mucho de cómo son los padres y madres psicópatas. Y en realidad los hijos de, lamentablemente, este tipo de personas... esas personas, esos hijos, nunca se sienten queridos por ellos. Chuta. O sea, si nosotros fuéramos a preguntarle a la hija que quedó con la familia del profesor Nivaldo, probablemente ella nunca se haya sentido querida. Es todo lo contrario, los niños buscan el cariño de esas personas, pero esas personas son distantes, esas personas utilizan a los niños. Y fíjate, ¿por qué lo digo, Cristian? ¿Sabes por qué? Porque en tribunales de familia muchas veces cuando existen problemas de los hijos con estos padres que son psicópatas, muchas veces los jueces tienen desconocimiento de esto y lo que hacen esos sujetos es utilizar a los niños para obtener ganancias secundarias y los judicializan. O sea, en el fondo ese cariño es un cariño camuflado porque les pueden servir para algo sus hijos, no es amor real. No es algo real. Tú decías de teatralizar las cosas. Claro, los buscan para vengarse del otro, por ejemplo, si han tenido una mala relación, entonces a través del hijo busco vengarme y, por ejemplo, pueden solicitar el cuidado personal o pueden a lo mejor negarse algunos a entregar al niño o a la niña para que el otro padre la vea. O sea, el interés de ella por la tuición de la hija era completamente falso. Tenía como objetivo la casa, el bien material, económico. un objetivo material y de hecho, fíjense que el profesor Nivaldo era tan buena persona como lo describen sus parientes que él habría permitido que ella viviera en esa casa cuando no tenía dónde irse a vivir y fíjate que los relatos dan cuenta de que también ella trató nuevamente de embaucar, porque eso es un embaucar, al profesor Nivaldo tratando de vincularse nuevamente con él y él no dejó, ella igual le quedaba la herida narcisista. ¿Te acuerdas en algún minuto que el profesor Nivaldo cuando la acusa de violencia decía que ella le pegaba mucho y con la hija chica presente y él le decía a la hija, es que tu mamá es karateca, como para protegerla y ahí te muestra la falta de amor, cómo le va a pegar delante de tu hijo con el daño que toda mamá sabe que le provoca. Creo que la Carla lo definió súper bien. La niña era la llave
que tenía finalmente Joana para entrar a esa casa. Porque más allá de que el profesor Nivaldo quizás se quiso resistir a los encantos sexuales de ella o a la manera en que lo trataba de embaucar o volver a conquistar, yo creo que ella trataba de poner el bien superior de la niña por sobre cualquier otra cosa para poder volver a estar con él en la casa, para volver a entrar ahí. Y aún así nunca lo consiguió. Toda la razón. Y aún así nunca lo consiguió porque Exacto. cuando finalmente lo matan, ella no estaba viviendo ahí. Y eso se manifiesta, disculpa Margarita, en lo que me gustaría andar en lo que tú estabas diciendo, Mari, porque ese episodio que tú relatas donde está la hija más pequeñita de Nivaldo con Joana y que lloraba incesantemente, eso lo dijo el hijo mayor de Nivaldo, ¿recuerdan? De que a él le llamaba mucho la atención de que la discusión no bajaba en intensidad, pese a que la niñita estaba pidiendo a gritos de que la mamá se callara o que esto parara un poco. Y ella gritaba también como un método de presión para que Nivaldo en ese minuto cediera lo que quería Joana. O sea, ahí sí o sí era un medio para la hija, que era muy pequeña, ¿no? Exactamente, buscan, o sea, a través, fíjate que ellos son capaces de hacer cualquier cosa, no se miden, porque lo que buscan es mantener bajo control todo lo que quieran. Y es más, fíjate que cuando ella pensaba que con la muerte horrenda que causó en el profesor Nivaldo, ella iba a llegar a la casa, se iba a instalar, porque como tenía una hija, se sentía con todo el derecho de apropiarse de la casa. Lo que pasa es que además, fíjate que las personas siempre se dan cuenta a nivel inconsciente o más consciente de cuando una persona es mala. Porque acá no estamos hablando de locura, porque yo sé que las personas dicen, no, esta persona debe haber estado enferma para hacer eso. Y no, y acá lo hemos entendido. Esa persona no estaba enferma, esa persona tenía maldad. Es decir, era mala para poder utilizar a la hija o todo lo que viniera para conseguir sus fines, sus objetivos. O sea, ella no va a escatimar en nada. Eso Margarita, es ¿sabes qué encuentro tan importante y interesante que tú nos describas cómo funcionan los psicópatas también para advertir a la gente? Exacto. Porque claro, no son los típicos psicópatas muchas veces que uno cree y se van insertando en la sociedad. Y claro, y le pasa lo que le pasó al profesor Nivaldo. Muchas gracias, Margarita. Gracias también, por a ti. supuesto, Cristian Herren. Es un tema que nosotros siempre vamos a seguir tocando porque nos hemos comprometido con la familia desde el